Hola a todos nuestros seguidores de Go Web, hoy los saludamos en Terraza Go y nuevamente con un invitado aquí en nuestras entrevistas, Alejandro Marín, bienvenido a Go, Guía del Ocio, ¿qué tal, cómo va todo? Hola Juan, ¿cómo va todo? Muy contento de estar acá, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues Alejandro, usted viene como invitado, pero para hablar de un aspecto muy importante y es la música y la moda, ¿verdad? ¿Cómo es ese tema de la música y la moda? ¿Cómo se puede relacionar estos dos en un programa que ya vamos a mirar de qué se trata? Sí, estamos trabajando en un programa con Cotton USA que conecta o que hila la historia entre la moda y la música o la música y la moda. Entonces, estamos tratando de explicarle a la gente todos los sábados de 6 de la tarde a 8 de la noche en 103.9 FM cómo se conecta la sociedad a través de la música y la moda y en qué momento se hacen esas conexiones. Por supuesto, con un énfasis muy grande en música, pero con la moda jugando un papel enfático y muy chévere en esta nueva idea de radio que tenemos, que es más 360 que radio. Bueno, hablando un poco de eso, usted me dice que hay un énfasis y hay una conexión en algún punto en donde la música se conecta con la moda. En su programa podemos saber en qué momento se conectan en estas dos tendencias, estas dos ondas. Total, hemos hecho un esfuerzo importante con libretistas de la calidad o del calibre de Pilar Luna en materia de moda para llegar a establecer estas conexiones de la forma más profesional y rápida posible y de esa manera hilar una historia de 2 horas a través de canciones y de narrativas puntuales donde la moda, digamos, que comienza a definirse desde la década donde los momentos musicales que estamos analizando suceden. Entonces, Pilar nos brinda ese contexto, sí. Cotton nos ayuda con la conexión con Pilar Luna y Pilar nos abre ese espectro donde si estamos hablando de punk, pues evidentemente hablamos del impacto que tiene el punk en la década de los 70. Si estamos hablando de la música bailable o de la música dance, sí, tenemos que empezar por el disco, entonces también hablamos de otra vertiente de la moda nacida en los 70. Si hablamos de blues y hablamos de rock, por supuesto hablamos de cómo la gente se vestía en los 50, de qué pasaba en los años 60 y así sucesivamente vamos tejiendo la historia de una manera muy rápida y esperamos que muy fácil de asimilar para la audiencia digital, para la audiencia de FM, que hoy en día es bastante exigente. Bueno, tenemos que tener en cuenta y todos sabemos que la X, en donde se transmite este programa, tiene su audiencia y ellos tienen muy claros los términos. Yo soy de la audiencia de la X, sí. Tenemos claros algunos términos, pero cómo llegar a esas personas que de pronto lo sintonizan porque saben que hay un programa de música o porque es una tarea de la universidad que la música y la moda, entonces lo tomaron de referencia. ¿Cómo llegarle a esa audiencia? Pues estamos intentando primero que todo un horario muy desaprovechado por la radio en FM, sí, en materia musical en los fines de semana, que fue una de las primeras cosas que logramos negociar con Cotton USA y fue pues sacarlos como del contexto de que tienen que estar en un horario prime. Entre las 5 y las 8 entre semana o entre semana en la mañana, para así pues digamos especializar un poco más el contenido y de esta manera abrir las posibilidades de que ese oyente que no necesariamente está relacionado por profesión o por pasión o por hobby con los términos que estamos mencionando, llámalos de música o llámalos de moda, se conecte. Era un desafío, era un reto bien interesante porque tenemos unos productos ahí muy competitivos, pues como el fútbol en las horas de la tarde, tuvimos también pues mucha actividad deportiva, tuvimos UEFA, tuvimos Indy, tuvimos Copa América, sí, y aún así logramos establecer una conexión muy interesante entre ese oyente masivo, ese oyente que simplemente se conecta ahí porque, sí, de pronto está volviendo de almorzar o ese tipo de cosas, y además de eso complementamos la estrategia haciendo una serie de animaciones en YouTube que pusimos al servicio de la gente en Facebook, en nuestro fanpage, en el fanpage de Cotton. Trabajamos en asocio con el periódico El Tiempo en una serie de infografías para que supieran los domingos en la mañana del producto que estaba saliendo los sábados. También trabajamos con Fernando Araujo del Espectador en un seriado donde publicamos los libretos de Pilar y míos de todo lo que había sucedido en los 6 primeros capítulos, y finalmente albergamos en la página web de la xmasmusica.com, en nuestro servicio de Spreaker y en iTunes, una versión resumida del programa tipo podcast para que
puedas descargar gratuitamente. Entonces, No, pues la campaña fue, mejor dicho, por todo lado, cubrieron todos los ángulos. sí, cubrimos todas las bases, sí, tratamos de hacer de verdad una cosa donde si no nos encontrabas a las 6 de la tarde nos pudieras encontrar en tu computador, en tu timeline de Twitter, en tu timeline en Facebook, en el periódico El Tiempo, en El Espectador, a través de esas redes, y esperamos haber hecho un trabajo que haya llegado a muchísima gente, como lo dices tú, Juan. Bueno, Alejandro, ¿de dónde nace esta iniciativa? ¿Quién fue o si ya venía planeada y Cotton fue el impulsador o fue pues Alejandro? Cotton me ayudó a mí a construir la idea para radio, porque lo que les mencionaba ahorita por fuera de cámaras es que pues teníamos esa idea para sacarla a la web, para sacarla en un podcast, pero era una idea que de verdad queríamos sacar adelante, que fuera significativa, importante para la audiencia a la que le hablamos, que estuviera bien libreteada, que estuviera bien acompañada de expertos, que tuviera testimonios, que tuviera periodismo, que tuviera buena música, que tuviera también una representación importante en redes digitales, y pues eso implica mucho trabajo, de manera que pues nos frenamos un poco a la hora de implementar la idea solamente para internet, porque no queríamos que se volviera pues como una ideita más que queda ahí volando, y terminamos entonces sentados a la mesa con Cotton, que tenía una idea y una necesidad muy importante, que era como hablarle al consumidor directo, como al consumidor de retail, como a ese consumidor que está yendo a las tiendas a comprar ropa, pero no necesariamente se fija en qué es lo que está comprando, y eso como que iba muy conectado con nuestra idea inicial de la historia secreta de la música, que era contarle un poco a la gente desde una perspectiva sin prejuicios, pero con toda la información posible, qué tipo de música es la que está consumiendo y por qué la está consumiendo. Si la está consumiendo porque en realidad le gusta, o es porque le gusta a los amigos, o es porque se lo está mandando el mercado. Y para poder de esa manera pues construirles un criterio y que al final puedan decir por qué están comprando esa música, de la misma manera que dicen por qué están comprando esa ropa, y de esa forma también decirle pues compre algodón, que es básicamente lo que estábamos tratando de hacer con Cotton USA. Super. Alejandro, una pregunta. ¿Cómo se explora, o bueno, qué se ha explorado a través de qué herramientas, de invitados, de entrevistas, en los programas pasados y en estos dos que vienen, cómo se ha explorado esos conceptos? Pues en el programa pasado, en el programa número 9, tuvimos de invitado al inventor del MP3, y la historia que contamos fue la historia del MP3. Nos demoramos un poco en llegar, como el programa es de 2 horas, nos demoramos un poquito en llegar al MP3, pero logramos hacerlo después de más o menos 1 hora y 20 minutos, y conversamos con el inventor del MP3 sobre cómo se llegó a esa idea, dónde nació esa idea, por qué esa idea nació a comienzos de siglo, por qué irónicamente la música que oyes hoy en día, que oyes en los teléfonos, originalmente apareció también como una idea para construir telefonía a comienzos del siglo XX. Y en esta siguiente vamos a intentar conseguir testimonios, aún no los tenemos, pero vamos a intentar conseguir testimonios sobre el auge del vinilo, la fiebre del vinilo, porque el vinilo está de moda, porque la gente los está comprando, porque aparece esto, porque la gente piensa que el vinilo suena mejor que los formatos digitales, si es cierto o no, sí, ¿no? Y para de esa manera decirle a la gente, bueno, si vas a comprar un vinilo que vale 120, 130, 200 mil pesos, cómpralo por las razones... Por estas razones. Exacto, por las razones adecuadas, cómpralo porque sabes muy bien qué es lo que vas a comprar, no porque te estén vendiendo otra cosa, ¿no? Porque, o por hacer parte de la moda, porque hay paredes que en este momento están llenas de vinilos y lo compran es por pegarlo en la pared. Exacto, entre otras cosas, una de las grandes estadísticas de las que vamos a hablar es de cómo el auge del vinilo a partir del 2009 hasta el 2016 tiene también esa particularidad, y es que el 90% de los vinilos que la gente está comprando en estos momentos en el mundo nunca se abren, se quedan en las salas, ¿no? Exacto, porque son una moda, de manera que vamos a explorar esto en el 9º capítulo, y ya el 10º, que es el capítulo de cierre, vamos simplemente como a hacer un resumen de los 10 capítulos de la serie, como para poder concluirle a la gente que lo que queremos es que sea muy consciente a la hora de consumir productos culturales y productos de moda como la música o como la ropa, donde el algodón juega un papel importante. Bueno, pues Alejandro, ya casi para finalizar, ¿qué cree usted? ¿Que la música define la moda o la moda define la música? Un poco de las dos. Yo siento que la música es muy importante en la forma como la gente se viste, porque la música es una gran red social desde comienzos de siglo, en particular la música popular,
y define muchísimo nuestro entorno, o lo definió mucho durante la segunda mitad del siglo XX, además porque la música está muy asociada, la música popular en particular, como la música pop, todo lo que nace del blues, todo lo que nace del disco, todo lo que nace del rock, el punk, tiene una máxima, y es que la adolescencia manda sobre lo que escucha, y también manda sobre lo que se pone, y la adolescencia aparece inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y es reconocida por la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, y es el momento en el que por primera vez en la historia de la humanidad un niño de 15 años tiene la razón sobre algo, ¿no? Sí, es verdad. Entonces no solo tiene razón sobre lo que está oyendo, sino sobre lo que está poniéndose, y de esa manera influye en su círculo de amigos, en su círculo social, de manera que son muy mutuos en términos de relación, pero la música me parece que prima muchísimo a la hora de vestirte, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX. Yo pensaría que aunque las dos juegan un papel importante, muchas de las cosas que pasaron en la segunda mitad del siglo XX en materia de moda son culpa de la música. Bueno, y como estamos tan transmedialidad pues en todo lado, ¿algún hashtag? ¿Cómo lo estamos mencionando? ¿Cómo podemos participar en el programa? Estamos usando el numeral Love My Cotton para absolutamente todas las redes donde estamos produciendo el contenido, para Instagram, para Twitter, para Facebook también estamos utilizando el numeral Love My Cotton cada sábado. Durante las primeras 6 o 7 entregas estuvimos de Trending Topic y esperamos para cerrar también ser Trending Topic, entonces bueno, una ayudita ahí. Claro, todos ya a seguir hashtag Love My Cotton. Bueno, Alejandro, y contémosle a todos nuestros seguidores si esto pues obviamente es como un piloto, vienen más temporadas, viene otro proyecto, algo similar. Pues digamos que tuvimos unos pilotos andando un año antes de que nos sentáramos con Cotton ya a construir la idea. Ya estos sí son programas hechos para que salieran al aire. Se hicieron muchísimas pruebas previas al lanzamiento del programa, pues obviamente mostrándole a Cotton y tratando de organizar muy bien las piezas en términos de radiodifusión, de programación, de música. Cerramos el próximo 30 de julio esta primera temporada, por así decirlo. Esperemos que a la gente le guste y que lo pidan para una próxima temporada. Pero pues si fueron trending topic, obviamente les gustó. Vamos a ver, pues la idea es poder hacer una segunda y hacerla pues mucho mejor que la primera, pero lo que te digo, pues es una idea que se plantea delante de la audiencia. A la final lo que queremos es que la audiencia nos diga si sí vale la pena o no vale la pena hacer una segunda temporada. Vamos a ver. Sí, señor. Bueno, finalmente, todos nuestros seguidores, Alejandro, invítalos a que los sintonicen este sábado en los penúltimos capítulos de su programa. Bueno, pues a toda la gente de Goguia del Ocio, muchísimas gracias por la atención. Mi nombre es Alejandro Marín, yo soy director de emisoras de Todelar y estoy también dirigiendo la historia secreta de la música con Cotton USA. Vamos por el 9º capítulo, vamos a contar la historia del vinilo como formato y los espero desde las 6 de la tarde o también en nuestras redes sociales y en nuestra página web en la xmasmusica.com para que nos acompañen en esta penúltima y última entrega de la historia secreta de la música con Cotton USA, numeral Love My Cotton. Así es, y ustedes les invitamos a que sigan súper conectados con nosotros y nuestros contenidos web.